Bienvenidos al programa El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando un bloque interesantísimo, ¿no?, que es la familia y el futuro de la familia, ¿no? Y lo estamos haciendo con María José Arranz. Bienvenida. ¿Qué tal, Albert? María José, bueno, pues es madre de 7 hijos, está implicadísima en misiones a favor, digamos, de esa explicación sobre qué es la vocación hacia el matrimonio, cómo vivirla, ¿no?, cómo vivirla cristianamente, y queríamos abordar contigo esta semana, pues bueno, otra vocación y otra misión, una vez ya pues ese matrimonio ya está en marcha, ¿no? Y quiere desarrollar un proyecto de vida a través de los hijos y constituir una familia, ¿no? Entonces, un poco, María José, me gustaría que nos explicases, bueno, cómo se vive esa misión de maternidad y, si me permites, también a través de tu marido, de paternidad. Sí. Está claro, yo creo que eso todos entendemos, que la lógica propia del amor es la fecundidad. El amor es expansivo y tiende a dar vida, ¿no? De hecho, los fines del matrimonio son la comunidad de las personas, de los esposos, y la procreación, los hijos. O sea, eso está inscrito no solamente en el corazón del hombre y de la mujer, sino también en su propia biología. Eso es ley natural. Eso es ley natural. Eso es cómo hemos sido creados por Dios. Claro, eso luego hay que vivirlo, digamos, en la historia personal de cada uno. Yo tengo un recuerdo imborrable del nacimiento de mi primera hija, ¿no?, que para mí fue un milagro. Ya hemos visto, os conté la otra semana, hasta qué punto puedo decir, entre comillas, que fue un milagro, porque fue un recorrido en la fe arduo. Y entonces yo, ese momento de dar a luz a mi hija y de ver que lo que antes era simplemente una tripa de señora embarazada, luego era una persona, y ese primer llanto, yo recuerdo que a mí se me saltaron las lágrimas, ¿no?, de la emoción. O sea, yo miraba, no podía articular palabra y lloraba, ¿no?, pero lloraba de la emoción. Entonces, quien ha pasado por una experiencia así me entiende seguro, porque es que es algo que realmente, para quien lo vive en primera persona, es un milagro, es el milagro de la vida, literalmente, ¿no? Y luego vas viendo ese desarrollo de esa vida, cómo depende de ti, etcétera, ¿no? Y entonces cómo eso saca lo mejor de ti mismo, incluso te hace vencer cosas que te parecía que eran imposibles por darte y por sostener a esa persona, ¿no?, esa pequeñita persona que va creciendo. Entonces, eso forma parte de la dinámica inscrita de forma natural. Eso en cuanto a la madre. Es verdad que el padre... ¿qué papel tenemos ahí el padre? Claro, a la maternidad, a la madre, la ayuda a la biología. Claro, tú durante 9 meses has estado pensando, yo recuerdo que era, y lo he visto en otras mujeres, es un instinto el apoyar la mano en la tripa. O sea, es un gesto muy típico. Sí, un gesto inconsciente, ¿no?, pero que muestra hacia afuera hasta qué punto hay ya una relación con esa vida que llevas dentro, ¿no?, y que ya no puedes dejar de pensar en ello, aunque sea de forma inconsciente, ¿no?, y te guía pues durante el embarazo en muchas decisiones, ¿no?, y eso te ayuda a que cuando nace el niño tú ya tienes una relación con él que lleva muchos meses. En cambio, el padre tiene que realizar esos vínculos, digamos, a posteriori. O sea, cuando ya coge a ese niño, cuando ya le da de comer, cuando ayuda a la madre, cuando le sostiene, cuando le acuna, entonces ahí se empiezan a gestar esos vínculos, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos actualmente es que hay muchos retos para vivir esto, ¿no? Siempre es verdad que la maternidad y la paternidad exigen el don de sí. Y eso va en contra de lo que se vive, claro, ¿verdad?, del egoísmo en el que estamos instalados. Individualista, claro, egoísta. Entonces, lo pragmática, único, sí, ¿no? O sea, los padres no tenemos un conocimiento especial a priori, pero sí tenemos esa actitud de darnos, de darnos. Entonces, claro, eso exige vencer ese egoísmo, vencer tu propio bien para pensar en el bien del otro, en el bien de tu hijo primero y anteponerlo. Entonces, eso ahora se ha remarcado mucho de forma social, hay como una ideología reinante para mantener en ese individualismo que todo eso es una carga, es algo de lo que hay que prescindir porque te impide
tu realización como persona. En el caso de la mujer, pues ser madre te va a frustrar en todo lo que es tus aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que está prescindiendo de una realidad que tenemos delante y que estamos ciegos para ver, que es que tú no te has dado la existencia a ti mismo, consecuentemente no te has dado el sentido de la vida a ti mismo. Es un don que has recibido de Dios y que tienes que fiarte de Dios. Dios te ha creado así y tu felicidad depende de que tú, digamos, hagas realidad esa misión que pasa necesariamente por la maternidad o la paternidad, digo, no biológica, pero en el sentido de fecundidad, de donación, de una donación por amor. Si tú eso lo cercenas para tener un éxito profesional o económico o de fama o de poder, en lo que te vas a encontrar va a ser la frustración de tu fin último, del sentido de la vida. Entonces, igual vives unos años, corriendo detrás de esas metas y cuando te das cuenta de que eso no te realiza realmente, no da sentido a tu vida, te encuentras con la plena frustración y te das cuenta del sacrificio que has hecho, ¿no? Que es lo que estamos viendo también, porque hoy en día, por un lado, se cercena eso, que es esencial en el hombre y en la mujer, y por otro lado, se establece el derecho a tener un hijo por los medios que sean. Entonces, cuando ya no te has cancelado a ti mismo en la vía natural de maternidad y paternidad, acudes a la ciencia para que sea ese otro Dios con minúscula que te da la posibilidad de tener ese hijo o esa hija al que tú renunciaste cuando era el momento, ¿no? Entonces es una contradicción en la que vivimos que causa muchísima infelicidad. Bueno, María José, yo te digo que hay más. En este mundo que se avecina, sabes que a veces tratamos los temas estos del transhumanismo y de las biotecnologías y tal, ¿no? Bueno, están planteando también pues, excluir la maternidad, la gestación del propio cuerpo humano, de la mujer, ¿no? Y se está trabajando pues, un poco pues, la idea del útero artificial, que todavía, bueno, gracias a Dios, es un tema bastante a largo plazo, ¿no? Pero sí que, como tú dices, en esa cultura de que es una carga, yo me encuentro con alumnas de bioingeniería y tal, que cuando les hago la pregunta, bueno, pero si ya estuviese disponible, ya no solo la fecundación artificial, sino la gestación, ¿no? O sea, excluir la maternidad de vuestro cuerpo, y la mayoría, pues las respuestas son las que tú has dicho, por mi promoción profesional, por el cansancio, el dolor, sí, la pesadez de llevar 9 meses, ¿no? O sea, han invertido, ¿no? Todo esto, no es que se renuncie a que la especie se reproduzca, pero fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? Y eso por chicas fantásticas, ¿no? Incluso, pues bueno, con creyentes. Y ¿cómo es que esto está ya tan avanzado, ¿no? Como claro, para que muchas mujeres, chicas, más bien chicas jóvenes, las que han pasado ya por la experiencia de la maternidad, esto te dicen que qué horror, ¿no? Que sí, cómo puede ser, ¿no? Claro, porque no tiene nada que ver, vamos a ver si me puedo explicar. Por un lado, para la supuesta madre que encargaría la producción de ese hijo en un útero externo, tú le habrías quitado toda esa experiencia del vínculo afectivo, emocional. Yo siempre digo que ese cordón umbilical que une a tu hijo dentro de ti, aunque se corta en el parto, digamos, espiritualmente y emocionalmente siempre queda presente, siempre hay una huella, o sea, siempre te duelen las enfermedades de tus hijos y las heridas que se hacen, ¿no? Y los problemas que sufren. El padre tiene que aprender más a eso, pero en la madre es absolutamente natural, ¿no? Entonces, todo eso lo has roto, eso no existe, pero es que lo que es todavía peor, entre comillas, es la herencia que tú estás dando a ese supuesto hijo, que en realidad has encargado y has comprado, con lo cual le estás tratando no como a una persona, sino como a un objeto. Y eso está grabado a fuego en esa persona, que no tiene, o sea, por la cual se ha comprado, se ha pagado un dinero, pero no hay ni un acto de amor,
ni un don de sí de la madre, no, la madre no se ha dado a sí misma en ese hijo, lo que ha hecho es dar su dinero. Y ya no digamos si es el Estado, como vemos en alguna película distópica, quien se encarga de la gestación en laboratorios. Y eso, eso por un lado, pero por otro lado, además a esa persona le has quitado su origen, sus raíces. Es un ser que no sabe de dónde viene, que no tiene historia, que no tiene memoria de familia, sino que ha aparecido sin ningún tipo de raíces en este mundo, con lo cual qué difícil es que entienda cuál es el sentido de su vida, qué difícil es que entienda que es una persona con una dignidad, qué difícil es que entienda lo que es la paternidad y la maternidad porque no tiene ninguna experiencia ni ningún vínculo real. Y qué difícil es, por último, que sin familia, sin vínculos, sin raíces, entienda lo que es la paternidad de Dios. Es que además casi le estás poniendo difícil que llegue a una relación con... O sea, le estás dificultando todo el desarrollo que supone ser persona. No lo tenía previsto, pero he comprobado muchas veces que la dificultad que tienen personas ya adultas, ¿no?, para relacionarse con Dios Padre, tal vez venga muchas veces de una relación pues, frustrada, bueno, incluso puede ser conflictiva, de abuso y tal, ¿no? Con su padre biológico, ¿no? Habría que tener muy en cuenta que no solo se realiza un acto pues, pernicioso y éticamente deplorable, ¿no?, cuando hay una situación como esta, sino que estás tal vez rompiendo una relación íntima tiene unas Dios, implicaciones, ¿no?, trascendentes en esa persona, no solamente, digamos, en el origen de su nacimiento o en el hecho de su nacimiento, sino trascendentes. De mala paternidad, me estoy refiriendo a los... Eso es muy interesante también lo que dices, porque tuvimos ocasión en una actividad del hogar precisamente de hablar de este tema de la paternidad y de las consecuencias o del que puede tener en positivo y en negativo en el hijo, y se hablaba del padre ausente, ¿no?, que puede ser un padre ausente físicamente por una familia monoparental, y también un padre ausente que físicamente, entre comillas, está en teoría presente, pero que luego a la hora de la verdad, a la hora de unas relaciones familiares, de una educación, de un cuidado de ese hijo, en la realidad no está, ¿no? Entonces nos comentaban cómo eso tenía unas repercusiones en el comportamiento de esos hijos, que en las chicas llevaba una promiscuidad porque tenía un vacío afectivo de figura paterna que procuraba llenar con relaciones o buscar en chicos que cuando veía que no podía se rompían esas relaciones e iba a buscar a otra y así sucesivamente. Nunca se colmaba ese vacío. Exactamente, porque no está bien enfocado, ¿no? Parte de una experiencia negativa. Y en los chicos podía tener como consecuencia la homosexualidad, porque al no tener una figura paterna se identificaban de una manera también torcida o fuera de un orden, ¿no?, con la madre, con la figura de la madre, y eso hacía que esa figura masculina fuera algo negativo en su experiencia y de esa figura masculina de la cual querían huir en su desarrollo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener presente lo que tú decías antes, de que no solamente es, digamos, la experiencia del momento, sino lo que eso supone en el desarrollo de la persona, ¿no? Pero no nos dan un manual. No. Es decir, ¿cómo? Claro, es que claro, hay una cosa, ¿cómo se aprende? Hay una cosa importante que también salía en esas charlas y en esos diálogos, ¿no?, sobre este tema de la maternidad y la paternidad, y es la importancia de no querer enmendarle la plana a Dios. Quiero decir, muchas veces lo que pretendemos en nuestra sociedad es convertirnos nosotros en el nuevo Dios y dictar nosotros las normas y lo que tiene que ser y en qué consiste el ser humano y cómo hemos de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, pretendiendo hacer eso, estropeamos la obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios sobre esto? Lo que veíamos, ¿no? En la vocación de la mujer, el ser mujer está orientado a ser madre y el ser del hombre a ser padre. Esto en la vida diaria, comentábamos así experiencias y tal, claro, en nuestra sociedad, con este afán de empoderamiento de la mujer,
pues se ha producido un fenómeno que consiste en desplazar esa mujer superpoderosa, desplaza a la figura del hombre del ámbito familiar también, ¿no? O sea, queremos masculinizarnos, ocupar las posiciones no solamente en el ámbito de la empresa, sino incluso en el ámbito de la familia. Entonces eso origina que el hombre no esté ejerciendo su papel de padre y la mujer, por muy buena madre que sea, no puede ser padre, porque precisamente por esos vínculos que decíamos emocionales y afectivos no vamos a saber hacer lo que hace un padre, que es empujar a su hijo a desarrollarse, a vencer sus límites, confiar en él, darle seguridad. Le vamos a proteger, porque es lo que hemos hecho durante el embarazo, durante la infancia, y vamos a seguir haciéndolo aunque el niño tenga 20 años, porque es lo que nos sale. Pero entonces de esa educación sin figura paterna van a salir hijos que son mucho más blandos, mucho más vulnerables al fracaso, menos fuertes, menos seguros de sí mismos, etc. Pero María José, entonces, ¿y cuándo se da el caso, ¿no?, que lo comentábamos también en el último capítulo, ¿no?, pues falla la figura del padre, ¿no?, muere el padre o el ambiente es... hay chicos que se han criado, digamos, en un ambiente totalmente femenino, abuelas, tías, la madre, las hermanas, ¿no? Sí. Tampoco se produce un caso así tan extremo como tú comentabas, ¿no? Yo creo que es que lo fundamental es la actitud de la madre frente a esa ausencia. Sí. Porque no es lo mismo que haya una ausencia paterna, como el ejemplo de lo que te comentaba de esa amiga mía viuda que hablábamos en otro programa. Pues ella, el padre está ausente, lógicamente. Y además ausente en un periodo de la vida de sus hijos muy esencial como es la adolescencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace ella? Ella mantiene viva la figura del padre y además de mantenerlo... no lo suple. Claro, de mantenerlo vivo, sí, genera una admiración de sus hijos hacia el padre. Entonces, de alguna manera, el padre vive a través de ella, que es distinto del padre ausente que la madre pretende suplantar o que ha empujado fuera y no le deja participar en su rol de padre, en la dinámica familiar, o del padre que ha abandonado a sus hijos y que la madre guarda un rencor porque le ha dejado sola, la ha abandonado, le ha traicionado a ella y a su hijo, etc., ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto la ausencia física cuanto esa ausencia, cómo se vive desde la madre, ¿no? Y cómo se cultiva la figura paterna desde la madre. Hombre, has tocado un tema complicado. Conozco algún caso, ¿no? Cuando hay un abandono del padre, ¿no? Simplemente la madre no es que se vuelva a casar, no hay un divorcio, ¿no? Estamos hablando de que simplemente abandona, y a veces, en el caso que estoy pensando, abandona totalmente sin explicaciones, ¿no? Claro, desde un espíritu cristiano, ¿no?, cómo esa madre se antepone a ese dolor, a esa traición, ¿no? Y no transmite a los hijos, ¿no?, esa falta de rencor. ese rencor. ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo crees yo creo que se eso puede sobrellevar eso? Sí, ¿no? Yo creo que solamente se puede hacer, o sea, primero tienes que pensar antes en el bien de tu hijo que en ti. Eso ante todo. Y tienes que entender que tú no te puedes desahogar con tu hijo. Que no es que tu hijo te tenga que sanar a ti de tu dolor, sino que eres tú la que le tienes que sostener, ¿no? Y luego todo, o sea, el ideal es conseguir perdonar esa traición, eso es lo ideal. Pero claro, yo entiendo que eso sin fe es tremendamente difícil de hacer, porque es ir a un grado heroico de virtud humana, ¿no? Pero si tú eres capaz de llegar a ese perdón de tal manera que la figura del padre no sufra en la memoria del hijo, no sufra lo que tú has sufrido, o sea, no transmitir tu herida a tu hijo, sino procurar que tu hijo entienda que tiene un padre, que su padre era así, o sea, transmitir la memoria del padre, aunque no esté presente, de una forma positiva. Padre o una madre, porque sí, puede ser una madre, sí, se pueden dar las dos cosas. Pero puede ser distinto, es decir, si se queda el padre con los hijos, ¿no? Cuando tú intentabas explicar, ¿no?, la diferencia entre el desarrollo de la maternidad en circunstancias normales, digamos, ¿no?, y de la paternidad, pero ¿y si el tema es al revés, ¿no? Es decir, ha habido una ausencia, ha muerto la madre, ¿no?
¿Cómo Claro, se lleva esa paternidad? yo creo que ¿no? siempre es un reto. Yo estoy pensando, mira, un ejemplo de otra persona, esta vez un viudo. Muere ella en un accidente de tráfico y se queda con 4 hijos, el pequeño de meses. Claro, el esfuerzo que tuvo que hacer ese hombre fue no tanto de recobrar la memoria de los hijos, sino realmente de primero entrar a lo que hace una madre con un bebé de meses y con hijos pequeños, que es... Yo recuerdo en el entierro que al bebé lo llevaba con ropa de verano porque de repente había llegado el frío, claro, y no sabía qué ponerle a su bebé. O sea, nos dio a todos ternura porque es que se veía ahí la impotencia de ese padre que de repente se encontraba que tenía que hacer de madre y no tenía recursos para ello, ¿no? Entonces los retos son distintos, sobre todo dependiendo de las edades, ¿no? Y el esfuerzo de ese padre, sobre todo lo que tiene que hacer es emocional, ¿no? Como afectivo. O sea, tiene que encontrar la manera de transmitir esa ternura materna siendo él el padre, ¿no? También es verdad que aquí, no lo he comentado antes, pero ahora me da la ocasión de hacerlo, también está la familia extensa, quiero decir. Sí. En esa familia extensa de tíos, de abuelos, ahí puedes encontrar una ayuda adecuada para esa figura materna o paterna que se necesita, ¿no? Yo este viudo, por ejemplo, sus cuñadas fueron su salvación, claro, su salvación en esa primera etapa, ¿no? Es lógico. Lo trataremos en otro capítulo, el tema de bueno, otros modelos de familia, ¿no? Pero vamos a suponer que en el modelo de familia, digamos, que se inicia como cristiana con ese proyecto de noviazgo y tal, ¿no? Pues bueno, no se había hablado sobre que a lo mejor uno de los dos no quiere tener o tantos hijos o quiere controlar esa variante, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se abordaría este conflicto? A ver, ¿no? hay una cuestión básica, y es que el tema de los hijos se tiene que hablar en el noviazgo. O sea, es un tema esencial de los que no puede faltar en esa etapa, ¿no? Pero es verdad, claro, yo a veces cuando mis hijos me dicen ¿y cómo es que nos has tenido a 7, ¿no? Esa pregunta que te hacen, digo, a ver, o sea, uno no sabe que va a tener 7. Digo, yo he pasado por todas las fases, ¿no? Lo que hay que estar abiertos a cuál es la familia que Dios quiere para mí. O sea, yo tengo que estar, los esposos tienen que estar de cara a Dios, preguntando y viendo a la luz de sus circunstancias, de los signos de cada momento y de lo que rezan ante Dios, de qué es lo que Dios quiere, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa esencial, que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Una pareja que llega al matrimonio sin querer tener hijos, radical y absolutamente, ese matrimonio es nulo, porque no te estás queriendo casar, o sea, tú estás queriendo convivir y iba a decir, y ni del todo, porque estás cercenando, o sea, tú quieres convivir con tu marido o con tu mujer, pero no hasta el punto de que él sea el padre o la madre de tus hijos, ¿no? Cercenas eso. Entonces, teniendo en cuenta que tú en tu matrimonio tienes que estar abierto a la vida, luego tendrás que ir haciendo un discernimiento. Y yo me he dado cuenta que, seguramente yo siempre digo esta broma, que no es broma porque es una realidad. Digo, si a mí el día de mi boda, que soy hija única, me dicen que yo voy a tener 7 hijos, ahí mismo me desmayo y es que no me sale el si quiero, o sea, me muero del susto, ¿no? Pero claro, o sea, uno va haciendo un recorrido y Dios te acompaña en ese recorrido a los dos esposos, ¿no? Para ir hablando y presentándote esa realidad de la familia a la que te llama. Porque se puede dar, ¿no? El conflicto estamos ya terminando que a lo mejor pues al cabo de 5 o 6 años, circunstancias de trabajo, pérdida de trabajo, uno de los dos diga... Claro, aquí hay, o sea, yo siempre digo, o sea, de principio generosidad, de principio y siempre hay uno que es más generoso que otro. Lo ideal, pues ser generoso. Ahora, eso no quiere decir que seas un inconsciente de la vida.
O sea, Dios, que ha hecho muy bien las cosas, no ha hecho a la mujer fértil los 365 días del año, sino que dentro de su ciclo pues hay días de fertilidad y días de infertilidad. Y nos ha dado una inteligencia y a día de hoy unos conocimientos que te permiten ver cuáles son tus días fértiles. Y si delante de Dios los esposos ven que hay un motivo serio, que también tú no le puedes imponer tampoco a tu cónyuge tener un hijo cuando él está convencido delante de Dios sanamente de que no es el momento por una circunstancia objetiva. Eso es la responsabilidad. Claro, es la paternidad responsable. ¿No? Pero claro, ese es el fin. O sea, tú tienes que tener un fin bueno y un medio adecuado. El medio adecuado para poder llevar a cabo esa paternidad responsable es un método de regulación natural que se base en detectar los días fértiles y si no puedes tener un hijo en ese momento, abstinencia a los días fértiles. O sea, el que tú hagas un discernimiento bueno no significa que puedas utilizar cualquier medio. Eso también es importante porque hay veces que hay confusión en eso. No cualquier medio, no un fin bueno hace cualquier medio bueno, sino que ambas cosas tienen que estar rectamente ordenadas. Entonces, se nos ha terminado el tiempo, María José. Pero bueno, yo te emplazo a la semana que viene porque, claro, ahora viene el tema que es, bueno, ¿y cómo transmitimos la fe a nuestros hijos, ¿no? En este mundo actual y el mundo que se avecina? Y si te parece lo trataremos porque ahora ya no nos queda tiempo. Muy bien. La semana que viene. Gracias. De acuerdo. Gracias, María José. Gracias, Albert.